Ejemplo, ¿no? Es que viendo, la verdad, a mí me vale, pero te digo, se me hace como muy tramposo el güey. Porque también la vez pasada lo hizo, lo vio y ya no se volvió a reconectar. No, ya no. Ya ves, sí, vete a comer tu mojarrita, ahorita está caliente. Así, ya neta. Yo no voy a terminar esta noche. Digo, bueno. Voy a comprarme unos audífonos más decentes. Bueno. Pero luego ni me enseñan a usarlo. Esos como los de Jacobo Zabludowski. Ah, también tengo. Estaba pensando cambiar la mesa hacia allá, hacia esa pared. ¿Tú crees? Esa pared se me hace como que refleja mucho. Porque mira, aquí en la tarde también me difumino. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Les habla, les habla el difuminado. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos, que es lo importante. Ay, ay, ay. Mira nada más. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos con esto. ¿No se acuerdan en qué nos quedamos? Es lo malo de tener tantos grupos. No sabe uno dónde los dejó. Pues dijo que íbamos a ver casi lo del SUX. ¿Casi o lo del SUX? Sí, Lo pero del SUX. lo del SUX, ajá. Y ustedes ya lo estudiaron, ¿verdad? Ya lo repasaron, me imagino. Ya. Perfecto. Pues para ver lo del SUX, a ver cómo le hacemos. No, esta no me gusta. Para ver lo del SUX, vamos a aprovechar la normativa. ¿Qué les parece? Bueno, nos vamos a ir aquí a la normativa, a la Dirección General de Servicios Técnicos. Vamos a ir aquí a la normativa. Nos va a aparecer la normativa para la infraestructura del transporte. Vamos a ir a carreteras, como ya habíamos comentado. Y vamos a ver desde aquí, desde el proyecto, a ver qué nos dicen. Estudios. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿La Dirección General de Servicios Técnicos? Sí, profe, estamos viendo la pantalla. Sí, profe. O sea que la idea es saber más o menos dónde vamos a encontrar la información, ¿ok? Si se acuerdan cuando vieron su materia de proyecto, exactamente de proyecto de caminos, hicieron unos estudios previos, ¿sí? Cuando ya tenían trazada la ruta del camino, ¿estamos de acuerdo? Ustedes ahí hicieron una línea pelo de tierra primero, luego ya con la línea pelo de tierra, pues ya empezaron a trazar sus tangentes, empezaron a trazar sus curvas, y ya después de eso, pues empezaron a ver sus secciones, ¿no? Pero pues obviamente estaban suponiendo que el sitio por donde ustedes estaban proponiendo ese camino es el adecuado. Entonces, antes de exactamente de construir ese camino, nosotros, bueno, ustedes como ingenieros civiles, nosotros como ingenieros civiles, tenemos que ir a hacer una serie de estudios. En este caso, pues son, primero aquí tenemos los estudios topográficos, ¿sí? Ejecución de estudios topográficos y aerofotogrametría para carreteras. Eso ya nos vamos a meter, porque ya lo vieron con Tacho y con el Inge Páez de manera muy, muy adecuada, con el Inge Palemón, con el Inge, con Joel, perdón, no, con Escalera,
con Carmona, ¿no? Ya eso ya lo vieron. Trazo y nivelación de ejes para el estudio topográfico, levantamiento de las secciones transversales, como mencionábamos, fotografías aéreas para estudios aerofotogramétricos, restitución aerofotogramétrica, presentación de estudios topográficos y aerofotogramétricos para carreteras. Eso ya lo vimos en materias anteriores. Pues obviamente, si quedaron dudas, pues aquí las podemos aclarar un poquito en algo en un momento determinado, pero no nos podemos regresar tanto, ¿no? Después de que ya tenemos nuestro trazo, como les decía, pues nosotros tiene que hacer un estudio previo, exactamente, un estudio previo, y como nosotros vamos a construir sobre terreno y vamos a aprovechar ese terreno para construir las capas, pues necesitamos hacer estas cuestiones. Un estudio geotécnico, un estudio geológico, ¿sí? Son estudios, es lo que conocemos como estudios preliminares a lo largo del eje del camino. Son los estudios preliminares. Estos estudios preliminares nos van a indicar precisamente las características que tienen nuestros materiales y también nos van a decir, si no encontramos por ahí alguna falla geológica o algún otro tipo de cuestión, ¿no? Rápidamente, estudios geotécnicos. Dice aquí ejecución de estudios geotécnicos. Anótenla, por favor, yo creo que les puede, como una referencia. Dice, esta norma contiene, bueno, ahí está el número, proyecto de carreteras, el 1-02-001, diagonal 19, o sea, la hicieron en el año 2019. Dice, esta norma contiene los criterios para la ejecución de los estudios geotécnicos para carreteras, con el fin de obtener las características geotécnicas del subsuelo a lo largo del trazo de la carretera por proyectar, que permitan la ejecución de los proyectos de terracerías, de drenaje y subdrenaje, y de pavimentos, ¿sí? Determinar los préstamos y bancos de materiales para terracerías, pavimentos, concretos hidráulicos y mezclas asfálticas. Lo que no vayan entendiendo, lo podemos ir preguntando, ¿sí? Así al momento. Yo se la estoy leyendo, pero pues yo creo que también ustedes la pueden leer y por eso les estoy pidiendo que anoten el número de la norma para que la analicen con calma en un momento determinado, ¿ok? El estudio geotécnico es el conjunto de actividades de campo, laboratorio y gabinete necesarios para determinar la estratigrafía y propiedades geotécnicas del subsuelo a lo largo de la línea de trazo, para deducir el empleo y tratamiento de los materiales que lo integran y para la formación de las terracerías, determinar su atacabilidad y sus coeficientes de variación volumétrica para diferentes grados de compactación o acomodo por bandeo, y recomendar la inclinación de los taludes para que sean estables, tanto para cortes como para terraplenes, así como los procedimientos de construcción convenientes para lograr estructuras térreas estables. Si hay alguna pregunta, si no preguntan, pues yo me sigo, obviamente. Inge, el nombre está hasta arriba, ¿sí, verdad? De la norma. Sí, es lo primero. Ah, Ahí está. NPRY. Anótenla, sí es importante. Sí, gracias. Digo, para que vayan ustedes a la norma y algo que no entiendan, de todos modos lo podemos, si ahorita lo leemos y les da vergüenza, pues después me lo preguntan, no sé. No debe darles vergüenza, pero bueno, así somos algunos, ¿verdad? Gracias. ¿Para qué hacemos un estudio previo? Pues ya vimos para qué, ¿no? Nos sirve para proporcionar las recomendaciones geotécnicas para las obras menores de drenaje transversal. El drenaje transversal, la obra menor son las alcantarillas, como habíamos comentado, y las obras mayores son los puentes, que permitan el diseño de su cimentación y que establezcan los procedimientos constructivos de los terraplenes sobre ellas. Definir los tipos, características y ubicación de las obras complementarias de drenaje y de subdrenaje necesarias para proteger contra la acción nociva del agua a la carretera, ¿sí? Identificar, precisar y proponer soluciones conceptuales a los problemas geotécnicos especiales que puedan influir en el comportamiento de la obra. Determinar los préstamos y bancos de materiales para terracerías. Casi aquí nosotros nos vamos a enfocar un poquito más, ¿sí? En este punto B5 es donde nosotros, como la materia de pavimentos y terracerías, nos vamos a enfocar un poco más.
Determinar los préstamos y bancos de materiales para terracerías, pavimentos, concretos hidráulicos y mezclas asfálticas, con la calidad y el volumen necesario para la construcción de la carretera. Se supone que ustedes en sus materias de mecánica de suelos debieron de haber visto esto, el B.1, determinar la estratigrafía de propiedades geotécnicas, proporcionar las recomendaciones geotécnicas para las obras menores, definir los tipos, características y ubicación de las obras, e identificar, precisar y proponer soluciones conceptuales a los problemas geotécnicos, ¿ok? Entonces nosotros nos vamos a detener un poco más en eso, en determinar los préstamos y bancos de materiales. Es donde nos vamos a detener nosotros. Pero aquí tienen ya las referencias, ¿no? Aquí está lo que ya deben tener en cuanto a topografía. Dice que ya deben tener también el reconocimiento geológico de la carretera y en su caso los estudios geológicos de detalle realizados en las zonas potencialmente inestables. El estudio de tránsito de la carretera que establezca el tipo, la composición y el volumen. Eso también es lo que nos interesa a nosotros como pavimentos. Es lo que nos interesa, el tránsito. ¿Qué tránsito va a circular por ahí y qué características tiene en cuanto a tránsito diario promedio anual? Así como su proyección al horizonte de proyecto. Es la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento y la posible vida útil que nosotros debemos considerar para ese tipo de camino. Recopilación de información, pues aquí está planos y todo lo demás. Les digo, pues esto más que nada lo debieron de haber visto, o se debe de ver en mecánica de suelos, el punto E1, 2.1, observar físicamente las condiciones morfológicas del terreno natural, de su drenaje superficial y en su caso subterráneo. Obviamente los escurrimientos son importantes para saber en qué lugar tenemos que poner nuestras alcantarillas para dar paso al agua, ¿sí? Realizar la zonificación fisiográfica y litológica del terreno. Anoten, van a investigar. Esto es para ustedes. ¿A qué se refiere con morfología? ¿Qué es la morfología? Yo sé que algunos sí lo saben, pero no lo saben todos. Entonces, para que todos lo sepan, ¿qué es la morfología? ¿Qué es la litología? Ahorita por lo pronto esas dos. Identificar y ubicar las áreas de posibles préstamos y bancos de materiales, tanto de terracerías y pavimentos. Identificar y ubicar los afloramientos de agua o manantiales que pueden influir en el comportamiento de la carretera. Todo eso se tiene que determinar en el estudio previo, ¿ok? Cuando ya vamos a hacer un estudio en el campo. Identificar, precisar y ubicar los problemas geotécnicos especiales, tales como la existencia de suelos blandos, expansibles o erosionables, formaciones con cavernas, laderas inestables y grandes taludes de corte o terraplén en otros casos. En su caso, recomendar los alcances técnicos de los estudios especiales que se requieren para solucionar dichos problemas y programar los trabajos de exploración directa e indirecta del subsuelo, ¿sí? Así a grandes rasgos lo que nos están indicando es que debemos hacer un estudio previo sobre el eje del camino, un estudio pues geológico, como vemos aquí, geofísico y de mecánica de suelos, ¿sí? Si quieren anotarlo por ahí en su hojita, así a grandes rasgos, los estudios que se realizan son los estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de suelos. Ya vimos para qué nos sirven estos estudios, ¿sí? Nos sirven exactamente para prever posibles fallas que podamos tener en el camino, la estabilidad de taludes, cómo atacar el material, qué tipo de material tenemos en la zona, ¿no? Porque como les digo, nosotros, sobre todo para las terracerías, vamos a ocupar el material que tenemos cercano a la obra. Cercano a la obra tenemos, ya dijimos también en la primera clase, tenemos tres tipos de caminos. Tres tipos de bancos de material, que son el banco de préstamo longitudinal, que tiene una distancia con respecto del centro de línea de hasta 20 metros, el banco de préstamo lateral,
que tiene una distancia con respecto del centro de línea de 100 metros, y el banco de préstamo de materiales, que tiene una distancia mayor a 100 metros con respecto del centro de línea. ¿Ok? Eso A ver, lo, eso también. ¿podría repetir el último, por favor? Banco de préstamo de materiales, Ah, ok, que tiene una gracias. distancia entre 100 a 500 metros. Se supone que en los dos primeros no se cobra el acarreo, y en el tercero sí ya hay un cobro del acarreo, ¿sí? Y si es mayor a 500 metros, ya se cobra un sobreacarreo. No sé si ya lo vieron en su materia de construcción, pero así se cobra. Y es lo que deben ver en su materia de construcción, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos determinar con este tipo de estudios? Determinar la estratigrafía y las propiedades del subsuelo a lo largo del trazo de la carretera, en los sitios donde se construirán las obras menores de drenaje y en laderas inestables, para lo que se ejecutará la exploración directa del subsuelo, su muestreo y análisis en el laboratorio y en su caso exploración indirecta, conforme a lo indicado. En la exploración directa, pues obviamente obtenemos muestras alteradas e inalteradas, ¿sí? Obtenemos muestras alteradas e inalteradas. Ya dijimos que aquí en pavimentos empleamos más las muestras inalteradas, perdón, alteradas, las muestras alteradas, y las muestras inalteradas pues las empleamos precisamente para conocer la capacidad de carga que tiene el suelo, sobre todo donde vamos a colocar una alcantarilla, o bien para conocer también la estabilidad de un talud, ¿no? De un material en donde vamos a tener un cierto talud. Las muestras, perdón, la exploración indirecta, pues son los estudios geofísicos, en los cuales no obtenemos una muestra como tal, sino obtenemos parámetros, ¿no? O gráficas en un momento determinado que le ayudan al geofísico a determinar qué características tiene o puede tener ese terreno, si existen cavernas o arroyos subterráneos, etcétera. Dice, con base en la estratigrafía y propiedades del subsuelo a lo largo del eje del camino, determinadas a partir de su exploración directa e indirecta, además se definirá el empleo de los materiales producto de los cortes, ¿sí? Es el banco de préstamo longitudinal. También lo podemos, esos materiales, si son de buena calidad, también los podemos usar en el pavimento, obviamente, ¿sí? Si son de buena calidad, también los podemos usar en el pavimento, pero es más común usarlos en las terracerías por la cuestión de los acarreos y del movimiento de tierras. En lo que se refiere a la palabra atacabilidad, sí la comprendemos, ¿verdad? No todos los materiales se pueden explotar de la misma manera. A eso se refiere con atacabilidad, ¿sí? También lo ven en construcción. No todos los materiales se pueden extraer también de la misma forma, ¿sí? Sabemos que tenemos, en términos generales en construcción, manejan tres tipos de materiales. Manejan los materiales tipo A, que son los más blandos, que se pueden remover hasta con una pala o un pico. El material tipo B, que por su dureza ya requiere de la maquinaria para su extracción. Una maquinaria que cuando menos tenga 110 caballos de fuerza, es de lo que yo me acuerdo que vi en construcción. Y el material tipo C, que pues son las rocas, ¿no? En un momento determinado en la cual ya se requiere. En la actualidad ya no se usan tanto los explosivos, pero anteriormente nos hablaban de explosivos. Ahora ya tenemos rotomartillos que pueden atacar esa roca en un momento determinado. En mis tiempos pues no lo sabía, ¿no? Dice, y los tratamientos a que se sujetará determinando sus características geotécnicas para el cálculo de diagrama de masas, ¿sí? Determinación de las características, etcétera, etcétera. Se determinarán los taludes estables, tanto de cortes como de terraplenes, conforme a lo indicado en una norma, y se formularán las recomendaciones para la construcción de las terracerías que establezcan los procedimientos de construcción. En los sitios donde se construirán las obras menores de drenaje, con base en la estratigrafía y propiedades del subsuelo, en los sitios donde se construirán por cada obra, además se determinará el tipo de cimentación más adecuado, su profundidad de desplante y su capacidad de carga. Determinación de las obras complementarias de drenaje. ¿Cuáles son las obras de drenaje que ustedes conocen en un camino? Transversal. Las Dime cunetas una obra de drenaje transversal. ¿Cómo se llama una obra de drenaje transversal? serían las cunetas. Transversal no.
Esos serían longitudinales. Longitudinal, ¿no? Los que están como, ay, nos dijo que se llamaban lavaderos, los que tienen salida. Lavaderos. Los voladeros, ¿no? Los lavaderos es por donde sale el agua de las cunetas, ¿ok? No. Ah, Tenemos ok. las contracunetas también, ¿verdad? El bombeo es parte de las obras de drenaje, ¿sí? Las embocaduras. Desembocadura, ¿esa qué parte es del drenaje? Pozos de absorción, subdrenaje. El subdrenaje también es longitudinal. Las obras de drenaje superficiales, son la contracuneta, la cuneta, el bombeo, ¿sí? Las complementarias serían los lavaderos, los pozos de absorción, y tenemos también lo que vamos a ver más adelante un poquito, eso de los subdrenes, que como les decía es una forma de evitar que el agua entre en contacto con el pavimento. Bueno, estos estudios previos nos van a determinar los préstamos de banco de materiales, la medición, y nos van a servir precisamente para hacer los ensayos de campo. No quise entrar a granulometría ahorita, porque pues obviamente para hacer una granulometría, pues obviamente necesitamos una muestra de material que la vamos a obtener de estos estudios previos, de estos estudios preliminares, ¿ok? Por eso no entré directamente a la granulometría. Dice, la determinación de la estratigrafía y propiedades del subsuelo a lo largo de la línea del trazo de cada tramo de 5 kilómetros o más, incluyendo lo señalado en el inciso E2.1 y la determinación de las obras complementarias de drenaje y subdrenaje. Vamos a ver estratigrafía, necesitamos datos de la estratigrafía, etcétera, etcétera, ¿no? Investíguense a qué se refiere con este concepto. ¿Qué es un precio alzado? ¿Qué es un precio alzado y qué es un precio unitario? Aquí habla de pagos, ¿no? Les digo, es lo que ven en construcción. Pero yo creo que sí es importante. Si no lo vieron, pues es importante que tengan el concepto. ¿Qué es un precio alzado y qué es un precio unitario? Aquí habla más que nada de cómo se efectúan los pagos y qué conceptos debemos tener como referencia, ¿no? Esto le va a servir a ustedes porque exactamente algunos van a tener sus propias empresas y deben conocer exactamente estas características, ¿no? Que es un precio alzado y que es un precio unitario, para que se peleen con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque luego quieren pagar muy poquito, sobre todo todas las secretarías. Exploración directa del subsuelo. Vamos a ver qué nos dice rápidamente de exploración indirecta. Son los estudios geofísicos principalmente. Anótenla de todos modos. Yo creo que no les hace daño. Es la 1-02-004, diagonal 19, estudios geotécnicos, exploración indirecta del subsuelo. Eso también ya lo vieron en su materia de geotecnia o mecánica de suelos. Dice, la exploración indirecta es uno o varios estudios geofísicos para la exploración del subsuelo, que permiten definir la distribución geométrica de las diferentes unidades estratigráficas o macizos rocosos del terreno natural, sobre el eje del trazo, además de medir los parámetros físicos de los materiales que lo constituyen, para inferir o conocer su estratigrafía, continuidad, carácter atacable o compacidad, medir constantes elásticas, estimar características de la roca y del subsuelo. Son los datos que obtenemos de los estudios geofísicos, y dentro de los estudios geofísicos tenemos los geosísmicos, los geoeléctricos, creo que son dos nada más, antes estaban los gravimétricos, ¿sí? Aquí está cómo recopilan la información, ¿no? Les digo, no nos vamos a tardar mucho, aquí lo importante es que sepan a dónde acudir en un momento determinado. Si es que es alguna de las preguntas, parece que es una pregunta que viene ahí en el cuestionario, ¿sí? Y pues es algo que se supone que también a lo mejor no vieron a fondo, pero ya lo vieron en mecánica de suelos, ¿no?
Y como les digo, siempre nos piden un informe fotográfico ya casi de todo. En todos los casos casi piden un informe fotográfico. Planos, planos de localización, planos de ubicación, planos del modelo geofísico, planta geofísica, secciones geofísicas, etcétera, etcétera. Esto de la refracción sísmica ya es un tema más muy específico exactamente de esto de los estudios indirectos o geofísicos. Vamos a ver algo sobre los estudios geológicos. Creo que nos interesan un poco más. ¿Qué estudios geológicos debemos hacer en los estudios preliminares? La norma es la 1-03-001 y fue revisada la última vez el año 2000. Dice que es la determinación de las características, anoten también esa palabra, litología. Es la determinación de las características litológicas y estructurales de los materiales existentes en el sitio en estudio, mediante un conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para reconstruir su historia geológica. Pueden tener uno o varios de los propósitos siguientes: evaluación de la ruta. Sí, ahí lo van ustedes viendo, ¿no? La mayoría sabemos leer, entonces como que se me hace también una falta de educación que se lo esté leyendo todo. La relación suelo-roca, las características generales y espesores probables. Todo esto se ve precisamente en los estudios geológicos. En los estudios geológicos en un momento determinado, determinadas características geológicas de sitios donde se construirán cortes y terraplenes, determinadas características geológicas de sitios donde existan cortes o terraplenes inestables, determinación de las características geológicas de sitios donde se construirán túneles, la alteración de la roca que determinan su contacto con el suelo. Esto pues les va a servir también para su materia de mecánica de suelos que ven en octavo semestre, no me acuerdo si es la 3, pero es mecánica de rocas, creo. Entonces esto les va a servir, esta normativa. Yo me imagino que su profesor de mecánica de rocas pues les va a, o ustedes mismos no pueden apoyarse en un momento determinado. Sí, a lo mejor no se los da como bibliografía, pero pues a ustedes los puede servir. Determinadas características geológicas donde se construirán puentes y la evaluación de sitios para bancos de materiales. Otra vez es lo que nosotros vamos a analizar un poquito más. Dice, evaluación de sitios para bancos de materiales. El estudio geológico de sitios para bancos de materiales se ejecuta para localizar y cuantificar bancos potenciales, determinando los siguientes aspectos. Los sitios donde puede obtenerse los diferentes materiales que se requieren para la construcción de la obra. La clasificación de los materiales que componen el banco, estimando sus volúmenes aprovechables y de desperdicio. La estimación del volumen de material de despalme que se retirará para iniciar la explotación del banco. Las estructuras mayores como fallas, plegamientos, discordancias, estratificaciones, y las estructuras menores como fracturas, foliación y exfoliación que pueden influir en la explotación del banco. La definición de la orientación preferenciales que deben tener los frentes de explotación. Reconocimientos geológicos. Estudios geológicos de detalle. Esto es lo que hace el geólogo cuando exactamente va a hacer un estudio preliminar a lo largo del eje del camino. Entonces ya dijimos que los estudios son estudios geológicos, geofísicos y de mecánica. Ayudar precisamente para ver, en el caso de los bancos de materiales, para ver exactamente ciertas características del material y su volumen aprovechable, como decía aquí, ¿no? El volumen aprovechable. Si quieren anotar esto, por favor. Un banco de préstamo de materiales. Un banco de préstamo de materiales para ser explotable
económicamente, debe tener las siguientes características. Debe presentar un acceso adecuado. Perdón, profe, ¿un qué? Un acceso a él adecuado. Esto quiere decir que no se requieran de obras complementarias como puentes, o alguna otra que nos provoque un gasto mayor. Deberá tener, punto y seguido, deberá tener una cantidad suficiente, de material aprovechable. Sí. Deberá tener una cantidad suficiente de material aprovechable, por lo menos para construir en el caso de las subrasantes, 5 kilómetros. Coma. No deberá presentar problemas legales. No deberá presentar problemas legales. Un nivel de aguas freáticas bajo. Una distancia adecuada con respecto del proyecto que estamos realizando. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas? No, profe. Nada. ¿Seguro? Yo luego el día del examen me voy a poner también ahí, que no voy a preguntar, sí voy a preguntar, ¿eh? Métodos para marcar con estacas. Miren, más o menos no más o menos. En el libro que les dije, en el libro de Ingeniería de Carreteras, lo estoy viendo, el libro de Ingeniería de Carreteras de Wright y Dixon, precisamente habla algo de esto que estamos precisamente mencionando en este momento en la página, si gustan anotarla, por favor. Están en la página 553.
del libro de Ingeniería de Carreteras de Wright y Dixon, y precisamente en la página 553. 553, sí, en la Ok. página 560, viene cómo se delimita un banco de materiales, para que en base a esa delimitación y a una cierta profundidad, obviamente, que podemos conocer por medio de un estudio geofísico, podamos calcular los volúmenes de material aprovechable, ¿sí? ¿Cómo se llama el libro, profesor? Se llama Ingeniería de Carreteras de Wright y Dixon. Se los mostré en la clase anterior, a lo mejor no viniste, ¿ah? Profe, ¿Sí? estuve buscando ese libro, pero no lo pude encontrar. Más bien el link que encontré, pues no lo descargaba. ¿Cree que No, existe descargó. la posibilidad de que nos lo mande por correo? Lo que pasa es que yo también nada más lo tengo en físico y Sí, está sí, cañón, ¿no? sí. Sí, Va, lo tengo en físico. Ya ven que por eso los mostré ahí sí, ese tiene día en la razón. cámara. Lo tengo en físico solamente. Sí, solamente lo tengo en físico. Va, está Voy bien. a tratar Gracias. de buscarlo, a ver si alguien lo tiene en digital y se los mando. Pero sí, yo también solamente lo tengo en físico. Está bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, esa página era para calcular, para delimitar el banco de materiales, ¿verdad? Y así calcular el volumen de ellos. Pues sí, porque de esa manera ya cuando sabemos cuánto mide de área nuestro banco de materiales, y como hicimos algunos posts a cielo abierto, obviamente el área también va a depender, todos los terrenos casi tienen un dueño, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el dueño dice, mira, yo tengo este cerrito aquí, esta lomita es mía, pues a mí me han dicho que sirve para algo, por decir algo, ¿no? Por eso también el banco de préstamo de materiales no debe tener problemas legales, debe tener un dueño. Debe tener un dueño que te dé permiso de explotarlo, obviamente, ¿sí? Entonces tú dices, pues tenemos más o menos esta área, podemos hacer pozos a cielo abierto en un momento determinado, podemos hacer pozos a cielo abierto, o bien podemos hacer sondeos con tubo Shelby, dependiendo de las características del terreno, ¿verdad? Obviamente, o con tubos media caña, ¿sí? En otro momento determinado también podemos hacer sondeos geofísicos, algún sondeo geofísico para conocer qué características aproximadamente tiene un material. Más o menos el sondeo geofísico, vamos a hablar del sondeo geofísico eléctrico. En el sondeo eléctrico tú colocas una corriente eléctrica en una parte del banco y a unos 200, 300, 400 metros colocas un ampérmetro, ¿no? Vamos a decir, para hablar en términos generales, ¿no? Que te va a medir una intensidad de corriente. Tú acá en el otro lado vas a mandar una corriente, la corriente así que va a recorrer ese material y va a llegar con una cierta intensidad al otro lado donde tienes el receptor. Y pues basado en el conocimiento del geofísico, basado en el tiempo que tardó, en la intensidad con la que llegó, pues él dice, mira, aquí tenemos un material quizás con estas características así y asado. Entonces tú ya tienes el área, puedes calcular por medio de volúmenes la volumetría y en base a eso tú ya conoces el material y qué tanto volumen puede ser aprovechable para lo que tú estás haciendo. Sí, es una forma de delimitar el banco, pues nada más. Nos va a sacar en 30 segundos. No sé si tengan alguna pregunta, si no, guárdensela para
Vale. Continuamos para irnos temprano, porque hoy es viernes y ya el cuerpo ni lo sabe, ¿no? Pero pues Profe, hay que irlo acostumbrando. mencionó lo de la página 630. ¿De qué era esa Del página? libro de Ingeniería de Carreteras de Wright y Dixon. Ajá, pero De este en esas... que les mostré el lunes. Ajá, pero la página 630, ¿qué tema dijo que venía? 500, ¿no? Les dije 530. Ah, creo que sí. 560, ¿no? 560 ahí viene, pero desde ahí empieza el tema. 553, dijo. Desde ahí empieza el tema, desde la 553, y a ver si alcanza a ver. No, profe, se ve muy borroso. Sí, ¿verdad? Se me hace que tomó hace rato alguien. Bueno, ahí no está delimitando, pero hay otros textos donde también vemos exactamente cómo podemos delimitar un banco de materiales. A eso se refiere más que nada a lo que vemos ahí en esa imagen, ¿no? Cómo delimitan un banco de préstamo de materiales. Y eso lo hacen también para ver en qué sitios pueden hacer exactamente, no sé, un pozo a cielo abierto, porque quizás uno o dos pozos a cielos abiertos, obviamente nos van a salir más económicos que hacer un sondeo geofísico. Investiguen cuánto cuesta un sondeo geofísico y no sale muy barato, ¿sí? Sí tienen costos, son especialistas los señores de los sondeos geofísicos, pues, y son muy especialistas. Sí, si tan solo en definitivo es caro el geofísico. Sí, son caros. Pero sí nos abarcan un área mayor, también esa es la ventaja, ¿no? Nos abarcan un área mayor que un pozo a cielo abierto. Un pozo a cielo abierto nos da una idea de un área de qué. ¿Cuánto mide un pozo a cielo abierto de profundidad? ¿Lo vieron en Meca? 3 metros, ¿no? Sí. 3 metros máximo. Y eso dependiendo del material que tengamos. Ya no se puede hacer más profundo porque se nos pueden venir las paredes cuando se intemperizan. Y pues más o menos que tiene un ancho de 2x2, ¿no? Donde pueda trabajar una persona o donde pueda entrar la pala mecánica, ¿sí? Y pues un pozo a cielo abierto también cuesta, pero sí cuesta mucho menos que un sondeo de ese tipo, aunque les digo, la ventaja del sondeo geofísico hay que también ver las cuestiones económicas, ¿no? Un sondeo geofísico te puede abarcar un área de, no sé, 1000 metros cuadrados o más, y un pozo a cielo abierto te abarca esa pequeña área y haces otro pozo allá a 1000 metros de distancia para más o menos ver si las características del material son semejantes. Porque también ya sabemos que pues, teóricamente el suelo es homogéneo, ¿no? Pero en la realidad eso no es cierto. Casi ningún suelo es homogéneo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? No, profe. No. Son los estudios previos que se hacen a lo largo del eje del camino. Después de eso nos vamos a ir aquí a lo que se llama método de muestreo y pruebas. En la misma norma. Dice suelo y materiales para terracerías. Muestreo de materiales para terracerías. Anoten esa también, por favor. Esa ya la habíamos medio platicado el primer día, el segundo, la de métodos de muestreo y pruebas, 1-01, diagonal 03. ¿Sí? Cuando vamos a hacer precisamente nuestros estudios preliminares, tenemos que hacer un muestreo, ¿verdad? Este muestreo nos va a servir pues, precisamente para poder mandar muestras a nuestro laboratorio o bien para hacer pruebas ahí mismo en el campo y conocer ciertas características de los materiales de manera rápida. Con esto tenemos una idea del tipo de materiales que tenemos a lo largo del eje del camino y en zonas cercanas a él mismo, y quizás en base a ese reporte que hagamos y el complementario del laboratorio, pues en base a eso podamos exactamente saber cómo vamos a explotar nuestro banco y qué tipo de tratamiento debemos hacerle, si lo vamos a usar para una subbase, para una base, o para una carpeta asfáltica, para una mezcla asfáltica o de concreto hidráulico, ¿no? ¿Sí? Normalmente el material de las terracerías, quizás el de la subrasante, pueda llevar algún tratamiento previo,
pero el de la subyacente no es muy común, ni el del cuerpo del terraplén. Ahorita lo vamos a ver también, ¿sí? El muestreo consiste en obtener una porción representativa del material, también se supone que ya lo vieron en mecánica de suelos, con el que se pretende construir una terracería, o bien del material que ya forma parte de la misma. El muestreo incluye además la operación de envase, identificación y transporte de las muestras. Tenemos, como platicábamos, dos tipos de muestras. Muestras cúbicas inalteradas, que son aquellas en las que se conserva la estructura y el contenido de agua natural del suelo en el lugar donde se toma la muestra, por lo que su obtención, envase y transporte requieren cuidados especiales al fin de no alterarlas. Son generalmente cúbicas de aproximadamente 40 centímetros por lado, que se recubren con una membrana impermeable hecha de manta de cielo. Era con lo que se recubrían anteriormente. En la actualidad, pues ya con los compañeros de mecánica de suelos platicando, pues ya usan el playo, ¿no? Es lo más común y más práctico, porque la manta de cielo teníamos que ponerle parafina, y la parafina había que, pues la parafina tiene que estar líquida, y luego cuando está líquida y no tenemos la precaución adecuada, tenemos que calentarla, y luego por ahí se nos andan quemando las obras, ¿sí? Y evitar con esto la pérdida de agua durante el transporte y almacenamiento. Esas son, ya dijimos que las muestras cúbicas inalteradas las vamos a usar en el camino para ver lo de la estabilidad de taludes, capacidad de carga en drenajes transversales, capacidad de carga quizás en puentes, ¿no? Capacidad de carga en puentes, consolidación de algunas obras también como las obras de drenaje. En ese caso es donde vamos a usar nuestras muestras inalteradas. Las muestras que comúnmente se emplean para la terracería, para la construcción de la terracería y para la construcción del pavimento, son muestras alteradas. Vamos a tener de dos tipos: muestras representativas, anótenlas o chéquenlas. Son aquellas que están constituidas por el material disgregado o fragmentado, en las que se toman precauciones especiales para conservar el contenido de agua, envasándolas en bolsas de plástico u otros recipientes impermeables para impedir la pérdida de agua durante el transporte y almacenamiento. Esas son las muestras representativas. Las muestras integrales son aquellas que están constituidas por el material disgregado o fragmentado también de diversos estratos, en las que quedan representadas cada una de los diferentes materiales en la proporción en la que participan. ¿Ok? Estas las podemos, las muestras representativas se pueden obtener de pozos a cielo abierto, ¿sí? Normalmente se obtienen de pozos a cielo abierto, ¿sí? Que se realizan, anoten eso también, por favor. Para obtener muestras representativas de un material, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Otra vez, es que se cortó el internet. Y ok. Para poder obtener muestras representativas de los materiales a lo largo del eje del camino, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pónganle la SCT ustedes, ¿no? La SCT recomienda que se hagan pozos a cielo abierto a cada 500 metros. Dependiendo la homogeneidad del material. A una profundidad de hasta 3 metros en suelos blandos. ¿Hasta 3 metros? Hasta 3 metros en suelos blandos. Un pozo a cielo abierto, ¿no, Caro? Sí. Hasta 3 metros en suelos blandos. Y de 1 a 1.5 metros
en materiales duros, rocas o rocosos, ¿no? ¿Qué diferencia notan ustedes entre las muestras representativas y las muestras integrales? ¿Qué diferencia importante? Pues en una conservan El agua, ajá, y en la otra no nos hablan de eso, ¿ah? Ajá, y En la otra no nos hablan de conservar el agua, ¿sí? ¿Para qué creen que nos sirva conocer el contenido de humedad de esta muestra representativa en un momento determinado? Para ver la filtración. Para sacar el contenido máximo de humedad. Para sacar el contenido máximo de humedad. ¿Ese cuál es? A lo mejor no es el término correcto, a lo mejor lo que quieres decir es el contenido de humedad óptimo. Y la permeabilidad, ¿no? Del suelo. No, con eso no obtienes la permeabilidad, está Límite complicado. plástico. Esto nos puede servir más que nada para que en un momento determinado, ya vimos que todas las capas del pavimento van compactadas, ¿sí? Todas las capas del camino también van compactadas. Desde el cuerpo del terraplén, que tiene el grado de compactación más bajo, hasta la carpeta, todas van compactadas. Yo creo que ustedes también vieron en mecánica de suelos la prueba de Ashto, ¿sí? O compactación Proctor. En la compactación Proctor les decía, ¿qué vamos a buscar? Un peso volumétrico seco máximo y una humedad óptima de compactación. ¿Sí? Entonces, quizás aquí ya tenemos una cierta humedad de este material. Tiene una humedad del 12%, quizás en un momento determinado. Y la humedad óptima de compactación que hicimos allá, que vamos a hacer en el laboratorio, necesitamos una humedad de 20%. Entonces ya no le tenemos que agregar a nuestro material el 20% de humedad cuando lo estemos compactando, sino solamente lo vamos a complementar con el 8% quizás, ¿no? ¿Sí? Y pues sí, también nos puede servir exactamente para otras cuestiones de ver, pues, por qué tiene esa cantidad de agua en un momento determinado, ¿no? Voy a salirme un poquito voy a cortar la plática, ¿sí? Voy a mandarle un examen a un compañero que se acaba de conectar. Entonces, voy a salirme para mandarle el examen, porque no creo que lo pueda mandar así. A ver, déjenme ver. Permítanme tantito, ¿eh? Aguanten, yo Sí, creo que profe. sí puedo. Sí, profe. Sí. Sin problema. Eso de que reprueben, no deja nada bueno.
¿Sí están viendo nuevamente la misma página? ¿Ah? Sí, profesor. Ya estamos aquí de nuevo. ¿Sí? Entonces tenemos, les digo, las que más vamos a usar en pavimento son las muestras representativas y las muestras integrales. Ya vimos la diferencia de una y otra. Lo demás es algo que ustedes también ya conocen, el equipo que se emplea para la obtención de muestras cúbicas inalteradas, para muestras representativas o integrales, vean, no sé si aquí, bueno, pues ahí lo pueden ver, ¿no? Tenemos palas, picos, machetes, una posteadora, etcétera, etcétera. Y aquí nos dicen más o menos los procedimientos para la obtención de la muestra, ¿sí? Es una exploración directa, ya que obviamente se obtiene una muestra y dice propuesto del muestreo, por ejemplo, determinar la estratigrafía y propiedades del subsuelo a lo largo del trazo de una obra o seleccionar los préstamos y bancos para terracerías. Una muestra representativa de cada estrato en cada pozo a cielo abierto o frente abierto del material, 4 kilos. Una muestra integral por cada pozo a cielo abierto y por cada 150 metros cúbicos del material aprovechable. La muestra debe ser de 50 kilos. Y aquí nos va diciendo, ¿no? Nos va diciendo exactamente qué características debe tener para cada una de las etapas que las vamos a ocupar, ¿no? Estas muestras, pues obviamente, las muestras, ya dijimos que las muestras cúbicas se guardan en estos, se obtienen, se guardan en estos cajones. En aquel entonces le ponían paja para mandarlas al laboratorio. Aquí, por ejemplo, tiene su estufita exactamente para hacer fluida la parafina, como les digo, y mezclarla con la brea. Y ya después le ponían su manta de cielo y la impermeabilizaban, vamos a decirlo de esa manera. Entonces debían tener los mayores cuidados. Obviamente también la muestra debe llevar una marca, ¿no? Una marca en la cara superior también para que la labren de esa manera. Porque obviamente no vamos a obtener los resultados correctos si cuando llegamos al laboratorio la fallamos con la cara superior hacia abajo. Nos va a dar resultados no correctos. Así es como se obtienen las muestras cúbicas de una pared. Se pueden obtener de la pared del pozo a cielo abierto o bien del fondo del pozo a cielo abierto, ¿sí? Para las muestras representativas, que como les digo es lo que aquí nos interesa, dice los trabajos previos. Las muestras representativas integrales se obtienen de las paredes de un corte, de un pozo a cielo abierto, de un frente natural, del frente abierto de un banco, de los taludes de un almacenamiento de materiales, etcétera. Los trabajos previos, se limpia la superficie de la pared, eliminando toda la materia orgánica, polvo y basura o cualquier otra sustancia que la contamine. Dice que cuando se requiere determinar la estratigrafía y propiedades del subsuelo que pueda observarse directamente en la superficie, una vez limpiada como se indica, cada muestra obtenida se envasa en una bolsa de plástico limpia y resistente. Es un costal, ¿no? Otro recipiente hermético. Se introduce una tarjeta de identificación y se cierra inmediatamente. Estas fueron las muestras integrales. Aquí hay más muestras integrales. Aquí estamos viendo cómo la obtiene de un corte, vamos, o de un barranco en un momento determinado. ¿Sí? Aquí nos va indicando cómo obtenemos la muestra. Dice, el material extraído del canal se recoge en una lona aulada y por cuarteo, de acuerdo con lo indicado, se obtiene una muestra del tamaño indicado en la tabla 1, la que vimos anteriormente, ¿no? Aquí está una muestra que se obtiene por medio de una posteadora. Es una muestra integral también. Y pues esto es lo que debe llevar su muestra, ¿no? Nombre de la obra, nombre del banco, número de ubicación del pozo, localización del sitio, número de la muestra, tipo de material, profundidad a la que se tomó la muestra, etcétera. Espesor del estrato, clasificación de campo, responsable del muestreo, fecha y hora del muestreo, uso que se destina, observaciones. Las muestras representativas se envasan en recipientes de capacidad suficiente, que podrán ser bolsas de plástico resistentes u otros recipientes que puedan cerrarse herméticamente para evitar la evaporación del agua. Durante el envase se han de tener las siguientes precauciones. Aquí nos dan las precauciones. Aquí también están tomando hacen un canal, lo bajan con el pico y toman de ahí una muestra, ¿no? Son los tipos de muestras que tenemos en pavimentos. ¿Preguntas? Creo que no, profe. No, profe. Yo también creo lo mismo porque veo como que ya quieren ir.
de esta vienen 2 ejercicios ahí en nuestro problemario. Es el ejercicio número 1 de clasificación de suelos y el ejercicio número 2. Así es que pongan atención. No es nada del otro mundo, pero sí es importante, ¿no? Dice clasificación de fragmentos de roca y suelos. El objetivo, clasificar los materiales para terracerías que pueden ser fragmentos de roca o suelos mediante pruebas índice que permiten estimar algunas de las propiedades físicas y mecánicas del material y con base en estas determinar su tipo de acuerdo con un sistema de clasificación de fragmentos de roca y suelos previamente definidos. Entonces vamos a hablar del ejercicio 2 y 3 y la pregunta número 5, creo, del cuestionario, en el cual nos dicen que ustedes nos explican el SUX y la clasificación de fragmentos de roca de la SCT, ¿sí? Los fragmentos de roca. Los fragmentos de roca son todos aquellos, fíjense, no lo anoten, nada más vean dónde está, en qué, porque es una de las preguntas. MMP-1-02, diagonal 03, para que cuando estén contestando su cuestionario, pues sepan a dónde ir, ¿no? No lo anoten porque yo también lo estoy leyendo nada más. Los fragmentos de roca son todos aquellos cuyo tamaño está comprendido entre 3 pulgadas y 200 centímetros. Según su tamaño se clasifican como se señala en la tabla 1 de este manual. Lo que tiene un tamaño mayor a 200 centímetros ya se considera parte de un manto rocoso, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hablar de 3 tipos o 3 tamaños de roca. Dice, en los fragmentos de roca también además de su tamaño, se identifica su forma, su textura superficial y su grado de alteración. Bueno, primero, vamos a tener los fragmentos de roca grandes. Los fragmentos de roca grandes son aquellos que van desde 75 centímetros hasta 2 metros. Eso sí, si quieren, anótenlo. Y aquí están las diferentes combinaciones, ¿sí? Obviamente, este es un ensayo visual a cierto punto. Es más la vista y es la experiencia lo que nos da exactamente el poder cuantificar. Dice, fragmentos grandes con menos de 10% de otros fragmentos de suelo. Bueno, vamos a ver los otros fragmentos de suelo. Tenemos fragmentos de roca grandes, mayores de 75 centímetros y menores de 2 metros o de 200 milímetros. Tenemos fragmentos de roca medianos, mayores de 20 centímetros y menores de 75. Y fragmentos de roca chicos que van de 3 pulgadas, 7.5 centímetros a 20 centímetros. Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo que se llamaban cuando pasaban de los 200 centímetros? Forman parte de un manto rocoso. Ah, manto. Ya Ok. forman parte de un manto rocoso. Muy bien, gracias. Sí, claro. Bueno, miren, se consideran así fragmentos grandes. Fragmentos grandes con menos del 10% de otros fragmentos del suelo. Ahí se consideran fragmentos grandes. Dice, se consideran fragmentos grandes mezclados con fragmentos medianos, predominando los grandes, con menos de 10% de fragmentos chicos o de suelo. Y ahí están las diferentes clasificaciones, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer el tamaño de nuestros fragmentos de roca? ¿Para qué creen que nos pueda servir? Para conocer su atacabilidad. Una, otra, está bien, ¿eh? Para saber qué tipo de estudio vamos a utilizar. En un momento determinado nos puede servir para saber qué tipo de trituradora podemos llevar, porque si tenemos muchos fragmentos de roca grande, no va a funcionar igual que si tenemos muchos fragmentos de roca medianos, la trituradora, ¿sí? Normalmente uno de los tratamientos previos que se aplican a los materiales pétreos que van a ser usados sobre todo en el pavimento, porque los fragmentos de roca son más usuales en pavimentos, por lo que les decía, que tienen mayor resistencia pero poca cohesión. Entonces, esto nos va a servir para saber las características del equipo, como dijo el compañero, de ataque, punto número 1, y también cuando ya le estemos dando un tratamiento para conocer el tipo de trituradora, ¿sí? Existen diferentes tipos de trituradoras, tenemos trituradoras de quijada, tenemos trituradoras de molino, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes tipos de trituradoras, entonces necesitamos saber qué porcentaje tenemos de cada uno de los materiales, como dijo el compañero otra vez, para ver qué ataque les vamos a dar, romperlos quizás, ya vemos que ahora por ejemplo, tenemos martillos neumáticos, romperlos en fragmentos menores y ya en base a eso
llevar nuestra trituradora y ya nada más darles el tamaño que nosotros necesitamos, ¿no? Aquí entonces tenemos la tabla de clasificación de fragmentos de roca. Vamos a ver una última. Dice fragmentos chicos, medianos y grandes. Vean, estamos viendo el último, ¿no? Dice fragmentos chicos mezclados con fragmentos medianos y grandes, predominando los chicos sobre los medianos y estos sobre los grandes y con menos de 10% de suelo. Así va a ser la clasificación de la ST. Más adelantito aquí viene un ejemplo. Yo creo que mejor ahorita vemos el ejemplo y le vamos a entender de mejor manera. Otra cuestión importante que debe de reportar cuando van a hacer ese estudio previo de los posibles bancos de préstamo es la forma o características de los fragmentos de roca, perdón. La forma que tienen esos fragmentos de roca, ¿sí? Pueden ser redondeados, subredondeados, angulosos, lajeados o acicular. Dice que acicular quiere decir que tiene forma de aguja. Esto por si los empleamos en el pavimento, ¿sí? Un material redondeado, por ejemplo, pues no es muy conveniente emplearlo en el pavimento con esas características. Bueno, vamos a hablar de la carpeta, de la mezcla asfáltica. ¿Perdón? ¿Los conocidos como boleos? Exacto, pueden ser como boleos, ¿sí? Los conocidos como boleos pues no son muy recomendables. ¿Por qué? No tienen una textura adecuada porque son lisos, pues, por el mismo tratamiento que les viene dando el arroyo de tipo torrencial los viene bajando aguas arriba y los viene puliendo, ¿sí? Entonces no va a tener una buena adherencia con el asfalto. Esos materiales en forma redondeada normalmente se les tritura para que tengan cuando menos una cara, por lo menos, una cara rugosa y puedan tener buena adherencia con el asfalto, ¿sí? Vamos a hablar de otros. Los lajeados y aciculares. La forma de laja yo creo que todos la conocemos, es la forma plana. Y el otro, el acicular, pues como dice aquí, ¿no? Tienen forma de aguja. Estas características las vamos a encontrar desde los materiales para su base y carpeta, pero vamos a hablar de los materiales para carpeta. Los materiales en forma de laja, por su forma, exactamente por su forma laminar, al momento que les aplicamos una carga, pues tienden a romperse y esto nos cambia la granulometría. Y pasa lo mismo con los de forma acicular o forma de aguja, ¿sí? Los materiales que nos recomiendan que empleemos por su acomodo, por ejemplo, en la base, en la subbase y en la carpeta, son los materiales angulosos. Son los que se nos recomienda que se empleen. Esos materiales que tienen diferentes ángulos para que su acomodo sea de lo mejor. O mejor, tengan un mejor acomodo, tengan menos huecos, sean más impermeables, presenten una mayor resistencia. ¿Preguntas? Eso en cuanto a la forma. ¿Cuáles son los subredondeadas? Los subredondeados, pues exactamente no tienen la forma de la canica, vamos a decir, no tienen la forma redonda totalmente, sino presentan una forma irregular, no totalmente redonda, por decirlo de alguna manera. Ah, muy bien. ¿Sí? También tenemos que hacerles el mismo tratamiento porque son lisos. Al final de cuentas, se obtienen normalmente de producto en los arroyos de tipo torrencial o en los ríos, en zonas cercanas a los arroyos o a los ríos. De ahí se obtienen esos materiales. Sí, muchos de los bancos de préstamo que vamos a tener, los vamos a tener de los arroyos y de los ríos. Ahí tenemos materiales que viene arrastrando el río, el arroyo, aguas arriba, y los va depositando en las orillas, en algunas orillas. Y hacemos, en esto de caminos, hacemos mucho uso precisamente de ese tipo de materiales, con su tratamiento adecuado. Okay, en cuanto a la textura, pues ya hablamos qué tiene que ver la textura lisa, la textura rugosa y la textura muy rugosa. Esto es lo que más ocupamos exactamente en el pavimento como tal, para que haya una mejor adherencia entre esos materiales y en el caso de la carpeta asfáltica, pues con el producto asfáltico que vayamos a emplear. Profe, ¿y los boleos ¿Sí? pueden ser triturados en la trituradora de quijada para un uso en la carpeta o en la... Sí, ¿Sí se podría? Claro que sí, sí. Okay. Sí, por su tamaño aparte no es tan complicado. Okay. Sí, ya ves que los boleos tienen que un tamaño, vamos a hablar de un tamaño máximo de 3 pulgadas, sí, aproximadamente. Sí, no es muy... No son muy grandes, por el mismo desgaste que van sufriendo, ¿no? Al ir rodando. Okay. Por último, el grado de alteración, hablábamos de un grado de alteración. La roca puede ser sana. La roca sana es aquella que no tiene otras vetas de materiales u otros elementos minerales dentro de ella, ¿sí? Es una roca muy dura, muy resistente, y se les llama rocas sanas.
Las alteradas pues ya presentan algunos elementos diferentes a la mayor parte de la composición mineralógica que contienen. Y los muy alterados son exactamente aquellos materiales como, pues, ¿cómo podríamos llamarles? Los materiales como lo que tenemos, lo que se llaman la cantera rosita, esta que luego muchas veces explotan, que usábamos anteriormente como cimientos, lo que usamos como mampostería. Esos son materiales que tienen, si ustedes los ven, tienen vetas de color blanco, luego tienen por ahí vetas de color café, tienen la veta rosita y tienen diferentes tipos de minerales dentro de ella, ¿sí? Y exactamente esos materiales son más suavecitos en un momento determinado, no todos, pero la mayor parte son más suaves. Por ejemplo, aquí lo que más usamos en pavimentos son lo que conocemos como basaltos, que son rocas sanas exactamente, con una determinada dureza. También aquí es importante, como dice aquí, cuando los fragmentos sean francamente porosos, se hará notar también esta característica. ¿Qué nos indica la porosidad de un material? ¿O qué nos puede indicar que presente huecos ese material? Un material que no le vemos huecos, ¿cómo será su peso específico? ¿Bajo o alto? Sería alto. Sería alto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, estamos hablando del basalto y del tesontle, por decir algo, ¿no? El basalto tiene un peso volumétrico o un peso específico mayor que un tesontle, obviamente. Otro caso, vamos a hablar nuevamente de las carpetas, ¿sí? La finalidad del asfalto no es rellenar huecos. La finalidad del asfalto es unir al material pétreo para darle cohesión ahí en la carpeta asfáltica. Entonces, obviamente, lo más recomendable es usar basaltos en las carpetas que no tienen casi huecos y que va a ser todo usado para ligar. Todo el asfalto que empleemos va a ser para ligar y no usar tesontle, ¿verdad? O no usar materiales muy porosos que precisamente van a requerir de una mayor cantidad de asfalto y que aparte, pues, nos va a resultar una carpeta más cara y de menor resistencia, porque también por esos huecos que tiene, pues presenta una menor resistencia. Más húmedos. Pues absorben humedad, ¿no? Pero en el caso de la carpeta, pues no. En este caso van a absorber asfalto. Aquí sería interesante que investiguen también dentro de los conceptos que les dejé, cuánto cuesta el costo de un litro de cemento asfáltico. De asfalto, así pónganlo, de asfalto. ¿Cuánto es el costo de un litro de cemento asfáltico? ¿Cuál es el costo de un litro de emulsión asfáltica? Para que ya se vayan adentrando un poquito en la terminología. ¿Cuánto cuesta un litro de cemento asfáltico? ¿Cuánto cuesta un litro de emulsión asfáltica? Y si todavía por ahí pueden investigar cuánto cuesta un litro de asfalto modificado, pues ahí van a encontrar diferentes precios. Pero ustedes dicen un SBS para que vean que sí saben, ¿no? ¿De asfalto qué, profe? Perdón. Modificado. Preguntas hasta ahí. No, profe. Bueno, No, profe. después de ver esa tabla, en la página 2, en la página 3 viene eso. Clasificación de suelos con base en el sistema SUX. ¿Sí? Dice que los suelos son materiales con partículas de tamaño menor de 3 pulgadas, 7.5 centímetros. ¿Sí? Ya vimos que de 7.5 centímetros para arriba son fragmentos de roca. Se clasifican como se indica en la tabla fulana de este manual y se explican a continuación. Además, dice, vamos a encontrar también la plasticidad y los límites de consistencia. Ahorita no nos vamos a ir al SUX. El lunes sí ya lo vamos a ver. Ahorita me voy a adelantar un poquito. Antes del SUX. Bueno, ustedes saben que los materiales gruesos, grava y arena, se clasifican por su tamaño, ¿sí? Grava es todo aquel material que pasa la malla de 3 pulgadas y se retiene en la malla número 4. Arena es el material que pasa la malla número 4, como dice aquí, y se retiene en la malla número 200, ¿sí?
Y lo que pasa a la malla número 200 son materiales que conocemos como materiales finos, ¿sí? Estos se clasifican basados en su plasticidad, ¿sí? Dentro de los suelos finos tenemos el limo, los limos, pues, limos de alta y baja plasticidad, arcillas de alta y baja plasticidad, y aquí tenemos nuestra carta de plasticidad que ustedes ya conocen, donde tenemos en el eje de las ordenadas índice plástico, en el eje de las arcillas el límite líquido, ¿sí? ¿Cómo encontramos el límite líquido? Basados en la prueba de Casagrande, en la copa de Casagrande, ¿sí? Y el índice plástico, pues es la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. El límite plástico son los rollitos que hacemos para ver la consistencia. Entonces voy a dejar que estudien un poquito en lo que se refiere a esa cuestión, ¿sí? Y por último, además de los limos y arcillas, tenemos un material que se conoce como turba, ¿sí? Que son los materiales que son altamente orgánicos, tienen un límite líquido mayor de 100 y se recomienda que no se empleen en ninguna de las obras del camino, ¿sí? No solamente del pavimento, del camino. Quiero ver esto antes de ver el SUX, que les digo, lo vemos el lunes. La clasificación de los fragmentos de roca y suelos en campo se realiza de forma visual, por lo que se requiere experiencia para clasificar los diferentes materiales. La experiencia se obtiene mediante la enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vimos lo de los fragmentos de roca. Esta es la ficha técnica que debemos llenar. Y quiero que veamos, que recuerden esto, ¿no? Que vieron en su materia de mecánica de suelos 1. Las pruebas se hacen en campo, que es la dilactancia. Dilactancia, que es la velocidad del agua para pasar, para fluir en un suelo. La dilatancia. Esa es la dilatancia. La tenacidad, ¿sí? Que son ese rollito, ese límite de consistencia. Y la resistencia en estado seco. Es lo que nos recomiendan. Pero además el color es indicativo para diferenciar los distintos estratos e identificar el tipo de suelo y el olor para ver si contiene alguna materia orgánica. Hasta aquí le vamos a parar por hoy. Entonces, denle una leída a esta norma para que el lunes la veamos un poquito más a detalle. Haya menos preguntas, obviamente, porque ustedes ya la leyeron y vayan avanzando en su problemario y en su cuestionario. ¿Preguntas no hay? ¿No va a pasar lista, profesor? No, yo no paso lista, nada más los quería conocer. Les voy a pasar de vez en cuando porque se siguen integrando otros compañeros. Ok. Por la lista no se preocupen. Profe, rápidamente, ¿la turba qué color tiene? Es que es así, no recuerdo haberla visto. Es materia orgánica. Más que nada tiene olor. Es un material, es como la arcilla, es de color oscuro por la cantidad de materia orgánica que tiene. Ok, gracias.